hombre, ni idea. Yo no estudié telefonía móvil, yo no estudié internet. Todo eso no existía en los años 80. No existía. No existía, yo creo que ni el correo electrónico. Yo empecé a programar con lenguaje máquina. Abre la puerta, abre la otra puerta, cierra, suma y saca el resultado. Vamos, era el paleolítico. Bueno, de entrada, los servicios tienen que ser similares a los de los demás. Fijo, móvil, internet, y en nuestro caso contenidos de televisión con el acuerdo que tenemos con Agile TV, con lo cual pues podemos dar un servicio prácticamente igual, excepto algún contenido puntual al de los operadores más grandes. Pero luego, ¿qué es lo que valora un cliente cuando compra de telecomunicaciones? Si un cliente lo que hace es inspecciona el mercado, busca una oferta, lo que le va bien, y quiere pagar por lo que recibe y que el precio sea justo. No hace falta que sea el más barato, pero necesita que al detrás haya un buen servicio. Y un servicio de proximidad es aquel que cuando tú hables con un operador, hables con una persona que te entienda, que empatice, que resuelva tu problema, que te dé la razón de entrada y que luego, si no es verdad, pues la compañía te justifique por qué te ha cobrado un determinado importe, ¿no? Ese servicio de proximidad y que además el cliente sienta que tiene poder sobre las telecos y no al revés. Yo creo que eso es muy importante para que el cliente se sienta contento. El cliente está dispuesto a pagar 2, 3, 4, 5 euros más si sabe que cuando tenga un problema alguien le atenderá. Y será alguien que se llamará con nombre y apellidos y que será una persona similar de su entorno, cercano. Eso yo creo que es muy importante y los clientes lo valoran muchísimo. Nosotros hemos ido creciendo cada año el doble, hemos facturado el doble desde el primer año que salimos, 600.000, 1.200.000, cada año hemos duplicado. El año pasado, el 2020, el 2019 cerramos en 10 millones de facturación, el 2018 el 2020 en 18 millones de facturación, un poco más, cerca de 19, además con EBITDA positivo, más de 400.000 euros. Hemos superado las expectativas de nuestro plan de negocio y para este año pensamos volver a crecer casi al doble. Formamos parte de la Financial Times del índice de empresas que crecen, de las 1000 empresas que más crecen en Europa de manera continua. Volvemos a estar en ese índice en el año 2021 y el 2022 haremos lo mismo, seguro. 21 y 22 yo también haciendo el doble. 5G nos cambiará el estilo de vida. No tanto porque tengamos servicios para el mercado residencial, que sí, pero sobre todo porque nos permitirá controlar las máquinas con el IoT, ¿no? Internet of the Things, ¿no? El Internet de las cosas, ¿no? Y el 5G nos permite latencia muy baja, es decir, el retraso en la actuación en la red muy lento, y eso nos permitirá pues automatizar servicios, 5G sobre todo para la industria. Para automatizar servicios, para controlar máquinas, para robotizar fábricas, para robotizar zonas de descargas de aeropuertos y prever el tráfico internamente, para coches autoconducidos evitando accidentes. El mundo cambiará y en pocos años tendremos coches autoconducidos como taxis, en el cual pues lo llamarás desde tu app, llegará a tu casa y te llevará a un sitio a otro y será un coche eléctrico, reduciendo la emisión de ruidos, la emisión de contaminantes. Y todo eso nos va a hacer un cambio tremendo en nuestra vida. Cualquier equipo en casa estará conectado, podrás domotizarlo de manera muy sencilla, muy rápida y con una única app en tu móvil controlarás todo ese entorno importante. Y lo cual creo que nos cambiará las vidas, pero en 2-3 años seguramente notaremos un cambio bastante importante. Pues no lo sé todavía, pero incrementar velocidad, reducir latencia, incrementar densidad de dispositivos. Piensa que ahora una ventaja del 5G es que podrás tener 1 millón de dispositivos conectados en 1 kilómetro cuadrado. Pero además, eso pues, en un territorio como un lugar de viviendas domotizadas, donde tendrás decenas o centenares de equipos en tu casa con la comunicación con el mundo, pues es relevante, ¿no? Bueno, seguridad y privacidad es esencial, ¿no? Al final tenemos que defender nuestro espacio de libertad propio, porque si no,
ya lo vemos con integraciones en lo que hacen las grandes compañías que dominan este entorno, ¿no? Y al final, cuando un gran actor se convierte en un actor casi un monopolio, pues yo creo que ahí el regulador debería intervenir y romperlo en varios trozos, ¿no? Barcelona ha pasado de no ser nadie a estar en el cuarto o quinto puesto en Europa. Pero para escalar al tercer puesto está muy lejos. Hace falta tener herramientas que ahora mismo ni la ciudad ni el territorio tiene. Exenciones fiscales, atraer talento. Cuesta mucho luchar cuando, por ejemplo, en Ámsterdam a los emprendedores europeos les dan 3 meses de vivienda gratis para ver si desarrollan allí un proyecto, ¿no? Aquí nos faltan ingenieros, muchos, miles, y hay que traerlos de fuera si no somos capaces de formarlos aquí rápidamente, ¿no? Entonces, eso puede ser un palo que nos impida realmente crecer. Bueno, no son mis trabajadores, colaboramos en el mismo proyecto. Sí, colaboramos en el mismo proyecto y la idea es que cuando hacemos una reunión siempre les digo que si están de acuerdo conmigo sobran. Lo que tienen que hacer es estar en desacuerdo conmigo para mejorar. Hay perfiles de todo, pero sí, la mitad deben ser ingenieros, porque la parte de nosotros, como nos queremos centrar en dar el mejor servicio a los clientes, aparte de ser una teleco de proximidad, queremos ser la mejor teleco. Para ello, pues hay que visualizar el viaje digital de cada punto de contacto con el cliente, intentar dar herramientas para que el cliente sienta que tiene el control. Entonces estamos en este proceso. Todo este año vamos a invertir un montón en digitalizar completamente los puntos de contacto con el cliente. El call center al principio lo construimos aquí, luego no sabíamos sobre todo gestionar la parte de recursos humanos, lo externalizamos, ahora lo hemos internalizado de nuevo, tenemos en la otra área la parte de captación y el mes que viene también la parte de atención al cliente, porque el feedback de qué dicen los clientes hoy, cómo van, qué tal esta campaña, de qué se quejan, cuál es la queja que más recibimos, ese feedback es esencial, no se puede externalizar.